Bueno, lo primero que quiero hacer es dar la bienvenida a todos los asistentes, los que están aquí presentes, que hay bastantes personas, y los que nos están escuchando y seguro que se incorporan a lo largo de la mañana, porque eso es un tema importante, la verdad que es un tema que interesa, del que hablaremos un poco ahora. Bueno, lo segundo, Prada Galloso, ¿no? Que a su fundador, don Francisco, y a todo el equipo, la verdad que, no los voy a nombrar, ¿no? Que esto siempre viene a Javier, a Pablo, a Luis. Seguro que vais a tener mucho trabajo, lamentablemente, de estos temas, porque estamos en una situación complicada. Quiero también agradecer al equipo de CEIM, eh, a Jaime, a Sol, lo hacéis todo muy, muy bien para que llevemos estas cosas a los empresarios, ¿no? Que es al final de lo que se trata. La verdad que tuvimos oportunidad de estar esta semana con el gobernador del Banco de España. Aquí en la casa nos vino a hablar de una forma muy, muy sincera y muy sensata. Y la verdad que lo que contaba era lo que contaba, ¿no? Que venimos de crecimientos de casi el 5% y ellos estimaban, me parece que dijo un 1,3, otros un 1,5, otros un 1, la COE creo que está en 0,8, es decir, que bajamos un crecimiento de 4 puntos. Eso significa que, teniendo en cuenta las súper grandes, que nunca bajan tanto porcentaje de facturación, de crecimiento, de lo que se traslada al PIB, pues hay muchas pequeñas que van a decrecer muchísimo, ¿no? Un 30, un 40. También nosotros tuvimos en el seno de la comisión un barómetro, el barómetro sectorial que presentamos con el director general de Economía hace 2 semanas, y también hablamos de datos de estos, donde el año próximo, o el año que estamos, mejor dicho, el 23, va a ser un año complicado, además año de elecciones. Los años de elecciones son años de incertidumbre, años de mucho gasto, años de mucha tensión. Y no sé si en esa tensión se va a hablar de competitividad, de productividad, de mantener empresas, no lo sabemos. Pero bueno, en cualquier caso, cuando nos enfrentamos a temas de insolvencia, a temas de concurso de acreedores, hay una nueva normativa muy compleja. Estaba comentando comentábamos hace un minuto con Paco que ha cambiado, y además ha cambiado sustancialmente. O sea, que hay que hacer las cosas de una manera distinta, porque yo creo que el objetivo aquí, el primero es salvar la empresa. Pero el objetivo último es salvar al empresario, porque el empresario es posible que haga más empresas, que tenga más posibilidades de crear riqueza, y si lo matamos, pues bueno, pues como decía Juan Pablo Lázaro, si lo matamos no hay... Juan Pablo Lázaro, antiguo presidente de CEIM, dice una cosa muy curiosa, dice, oye, no hay 3 millones de desempleados, hay 3 millones y pico de empresas que tienen que contratar a una persona, que tampoco es tan complicado, pero si matamos a las empresas, pues mal lo hacemos. ¿Cómo hacer las cosas? De lo que vamos a tratar hoy, yo creo que es un tema que nos concierne a todos. Si algo he aprendido del tiempo que llevo con este tipo de jornadas, es que hay que hacer las cosas de forma asesorada. O sea, no es intuitivo lo que hay que hacer, a quién pagar primero, a quién no, cómo son los procedimientos. De hecho, es contraintuitivo, hay veces que es al revés de lo que parece, pero que hay que asesorarse, y para ello, pues compañías como la que hoy nos viene a visitar, pues creo que son fundamentales, y creo que pueden ayudar mucho a esos empresarios que están en esa situación, y que la realidad es la que es. Hay sectores que van muy bien, pocos, como la construcción o farma, como decía nuestro barómetro. Hay sectores pues que no van tan bien, y que no van a ir tan bien, y que van a tener que reducir empleo, y van a tener que reducir crecimiento, y van a pasarlo mal, y bueno, pues hay que ayudarlos. No voy a extenderme mucho más aquí. Sí que es verdad que al final va a haber un coloquio, es decir, va a haber oportunidad para que preguntéis todo aquello que queráis. Además, se han comprometido a responder a todo lo que preguntemos, y creo que es un momento de sacar o de obtener información de primera mano. No nos van a cobrar nada por estas preguntas previas. Luego habrá que seguir trabajando con ellos, que para eso están este tipo de empresas. Y bueno, pues todo lo que sea ayudar al empresario lo agradecemos muchísimo. Creo que hacéis una gran labor en este viaje, algunas veces complicado, de la empresa. Pero bueno, yo que llevo 25 años de empresario, pues hay momentos buenos, momentos muy buenos, momentos malos, y momentos donde te tienes que asesorar. Y mejor un buen asesoramiento que un mal paso en esto. He finalizado mi presentación. Yo creo que ahora nos va a hablar del plan de reestructuración, oportunidades para inversores, acreedores y empresas en dificultades, que es un título interesante. Javier, que le tengo a mi derecha. Y bueno, pues nada, bienvenidos a todos. Y como decía antes, el coloquio al final, cualquier pregunta, directamente hablando o en el chat, vamos a
Aquí Jaime, yo creo que nos va a leer las preguntas de todas las preguntas que vayáis proponiendo. Y bueno, pues que quede todo lo suficientemente claro hoy que vienen de forma tan generosa para que luego los contratéis y que trabajemos todos en esto, que es de lo que se trata, ¿no? Bueno, pues bienvenidos y comenzamos. Muchas gracias, José Antonio, por tus palabras y por tu bienvenida. Muchas gracias a CEIM por haber organizado esta jornada y darnos la oportunidad de poder compartir una serie de opiniones al respecto, y sobre todo gracias a los asistentes, tanto los que estáis aquí de forma presencial como los que están conectados de manera telemática. Me corresponde a mí hablar de un tema interesante, como ha comentado José Antonio, que es el plan de reestructuración orientado desde un punto de vista de oportunidades para inversores, acreedores y empresas en dificultades. Voy a organizar esta ponencia en 4 puntos. Primero, una breve introducción para situar el contexto actual en el que nos encontramos. En segundo lugar, hablaré sobre lo que la nueva reforma de la ley denomina los marcos de reestructuración preventiva y cuáles son las principales características que los componen. A continuación abordaré el propio plan de reestructuración, no tanto desde un punto de vista jurídico-procesal, sino más bien de cuáles son las características principales desde un punto de vista empresarial y que el empresario debe tener en cuenta a la hora de poder abordarlos. Y por último, las oportunidades para inversores, acreedores y empresarios, que además hilará un poco con mi colega Pablo, que a continuación hablará sobre esos mecanismos de financiación alternativa. En primer lugar, la reforma de la ley concursal entró en vigor el 26 de septiembre de 2022 y justo hoy, día 26 de enero, hace ya 4 meses de su entrada en vigor. Es verdad que, como decía José Antonio antes, comentamos fuera de micrófono, que ya se ha organizado aquí en CEIM alguna otra jornada relacionada con la reforma de la ley concursal, pero nos ha parecido oportuno que, aunque bueno, tampoco 4 meses es un tiempo muy prolongado sobre la puesta en práctica de la ley, pero ya sí que vamos viendo un poco cuáles son las inquietudes problemáticas de la propia puesta en práctica de la ley y las inquietudes que surgen a los empresarios sobre la toma de decisiones que tienen que llevar a cabo. Y por lo tanto, hacer una primera toma de contacto y de intercambio de opiniones, pues creemos que podía ser interesante para todos. ¿Por qué entró en vigor esta reforma de la ley concursal, aparte de, como comentaré a continuación, de transponer la directiva europea, sino por un evidente, y esto es un aspecto comentado y asumido por todos los operadores del mercado, que la legislación concursal del año 2003, con las modificaciones introducidas en 2011 y 2014, fue un fracaso. Ha sido hasta reconocido por el propio legislador en la exposición de motivos de la reforma, con lo cual la situación que teníamos no funcionaba. Las empresas que entraban en concurso de acreedores, como comentamos antes, 90-95% de ellas acababan en liquidación, y sobre todo el derecho preconcursal existente anteriormente, que lo era a través de 2 figuras, por un lado los acuerdos de refinanciación y el acuerdo extrajudicial de pagos, fue un fracaso, no tuvo virtualidad práctica. Los que se consiguieron materializar tuvieron una vigencia temporal muy corta y por lo tanto había que cambiar la situación para intentar, por un lado, orientarnos más con los distintos modelos de los países miembros de la Unión Europea y por lo tanto también cambiar la legislación española. Otro de los aspectos principales, que luego tendré que profundizar más en ello, es que actualmente se da un papel muy activo a los acreedores, ya no tienen un papel pasivo como antes, sino que pueden tomar decisiones muy significativas. Insisto, lo comentaremos luego con un caso práctico de actualidad, y eso al empresario tiene que tenerlo en cuenta. Y, evidentemente, surgen oportunidades para optimizar la gestión de todas estas insolvencias. Como comentaba anteriormente, una vez hecha esta breve introducción, la directiva europea establece o se basa principalmente en lo que al derecho preconcursal se refiere en los denominados marcos de reestructuración preventiva. Entonces, ¿qué son estos marcos de reestructuración preventiva? ¿Cuáles son las principales características que los componen? En primer lugar, se basan en sistemas preventivos en contraposición al sistema reactivo que hay ahora mismo en España. Y me explico. En principio, ahora mismo, cualquier empresa, cuando decide
abordar algún tipo de procedimiento relacionado con el mundo de las insolvencias es cuando o el acreedor ya ha instado un procedimiento judicial o cuando Hacienda ha trabado ya un embargo administrativo y, por lo tanto, las posibilidades de reacción o de poder tomar decisiones se encuentran mucho más limitadas porque ya hay un problema encima de la mesa. Esto, que implica un cambio de cultura empresarial, como comentábamos antes, de mentalidad empresarial muy importante, no se hará de un día para otro, sino que ahora se fomentan los sistemas preventivos. Es decir, hay que anticiparse al problema y no esperar a que el problema esté encima de la mesa. Insisto, y esto somos conscientes todos y tenemos que hacer un esfuerzo, lo primero los asesores, para intentar fomentar esta nueva mentalidad, que no será un proceso sencillo, pero que creemos que seguramente vaya a ser mucho más beneficioso que el actual que había o que hay en este momento y que, como decía, no ha funcionado. ¿En qué se basa este sistema preventivo? En una negociación previa entre las empresas y los acreedores y, sobre todo, desjudicializado el procedimiento. Es decir, ya no hace falta estar en el juzgado y ir al juzgado a que verifique y controle todo este tipo de procedimientos, sino que se trata de unas negociaciones entre deudor o empresa y acreedores. Sabemos todos que los juzgados de lo mercantil, no solo aquí en Madrid, sino en el resto de provincias de España, se encuentran absolutamente saturados por la cantidad de procedimientos concursales que ha habido desde el año 2003 y, por lo tanto, creo que con buen acierto el legislador intenta fomentar que queden relegados para el proceso judicial a aquellas empresas que vayan a concurso con una finalidad de liquidación y, por lo tanto, sacar a esas empresas del mercado. Las que puedan continuar, oiga, usted siéntese con sus acreedores, negocie con ellos, alcance la solución que sea con una mínima intervención judicial. ¿Con qué finalidad? Pues el de mantener aquellas empresas que sean viables. Estos planes de reestructuración y en sí el derecho preconcursal está pensado para aquellas empresas que desde un punto de vista de negocio son viables, pero que temporalmente, por distintas causas, están atravesando un problema seguramente de estrés financiero, principalmente. Lo que se trata es que a través de estos sistemas preventivos o de estos planes de reestructuración se permita solventar ese problema transitorio financiero a través de las fórmulas que comentaré a continuación, pero que la empresa, desde un punto de vista de negocio que sea viable, pueda continuar ejerciendo su actividad. Por ende, implica que aquellas que no lo sean y que no sean viables se les intente sacar del mercado, porque están consumiendo una gran cantidad de recursos administrativos, judiciales, económico-financieros y no interesa que sigan operando. Para eso queda relegado en principio al concurso con liquidación. Para poner en práctica todos estos puntos de los marcos de reestructuración preventiva, pues el legislador ha ideado una herramienta que es lo que se denomina los planes de reestructuración, que, como decía anteriormente, sustituyen a los antiguos acuerdos de refinanciación y el acuerdo extrajudicial de pagos. Aunque los sustituyan, no tienen nada que ver, y aunque alguna cosa puedan tener en común, son regulaciones absolutamente diferentes y debemos de enfocarlas desde el punto de vista diferentes. El plan de reestructuración en sí, como decía, no voy a abordarlo desde un punto de vista técnico, jurídico, procesal, porque el libro segundo de la reforma de la ley y del texto refundido es amplísimo, con muchísimos artículos, como decía José Antonio, algunos de una dificultad para entender importante, pero sí que me gustaría dar 4 ideas principales que yo creo que los empresarios que estáis aquí presentes os pueden interesar. Y en primer lugar es qué se entiende por un plan de reestructuración o qué ha entendido el legislador como un plan de reestructuración. Y en principio lo que entiende el legislador es aquel que tenga por objeto modificar las condiciones o la estructura del activo y del pasivo, de los fondos propios, incluido, y este es un hecho importante, la transmisión de algún activo, de unidades productivas o de la totalidad de la empresa en funcionamiento. Es decir, no enfoquemos el plan de reestructuración únicamente como un mecanismo para, a través de opciones de quita, espera o conversión, por ejemplo, en créditos participativos, intentar llegar a un acuerdo, sino que se puede articular también la venta de una unidad productiva, de algún activo o incluso de la empresa en su totalidad en funcionamiento. Esto, insisto, lo comentaré en la última parte de la exposición. Y aquí llega probablemente uno de los aspectos más críticos y que está dando pie o que está generando más dudas, y es que anteriormente, en la regulación anterior, para poder abordar este tipo de procedimientos, se hablaba ya de que la empresa tenía que estar en una insolvencia inminente o actual, cosa que se sigue manteniendo en la actualidad,
pero se añade un concepto nuevo que es el denominado probabilidad de insolvencia. Voy a poner ahora dos casos prácticos, pero primero vamos a ir a la teoría, lo que dice la norma, ¿qué se considera probabilidad de insolvencia? Pues en principio se considera que una empresa está en probabilidad de insolvencia cuando se prevea que no puede cumplir regularmente sus obligaciones en caso de no aprobarse un plan de reestructuración, lo que implicará que no podrá cumplir, valga la redundancia, esas obligaciones de pago que venzan en los próximos 2 años. Es decir, se trata de hacer un ejercicio, como comentaba antes, dentro de estos sistemas preventivos, de ver qué es lo que va a pasar en los próximos 2 años. Y aquí hay voces en el sector que comentan, no sin razón, que es verdad, pues que nadie tiene una bola de cristal para adivinar el futuro. Nadie podía prever que iba a venir una pandemia mundial, nadie podía prever que iba a venir la invasión de Ucrania, y esos son aspectos que efectivamente uno no puede controlar. Pero hay otros que sí. Y insisto, voy a poner 2 ejemplos prácticos que creo que pueden aclarar la situación. Si una empresa, por ejemplo, de aquí a 1 año tiene que empezar a amortizar deuda como consecuencia de una reestructuración financiera que hizo con sus acreedores y empiezan a vencer las amortizaciones de aquí a 1 año, pongamos en enero de 2024, pues el ejercicio que debe hacer el empresario no es esperar a que llegue enero de 2024 y ver si va a poder pagar esas amortizaciones de deuda. No, se trata de que ahora, a 1 año vista, haga un ejercicio de proyección, de pensar con las circunstancias actuales que hay y las que espera que se sucedan en 2023, que estén bajo su control, ver si va a poder cumplir. En caso de que su respuesta o su pensamiento sea que no, su obligación, y seguramente porque le vaya a convenir más, sea sentar a los acreedores ahora, no esperar a dentro de 1 año cuando ya haya empezado a impagar esas cuotas de amortización. Insisto, este es un ejercicio que cuesta y que muchos empresarios en un primer momento les choca y bueno, yo me voy a esperar a que llegue la situación porque ahora dentro de 1 año queda mucho tiempo y esto pues no sé yo cómo lo solventaremos. Pero bueno, insisto, creo que debemos hacer el esfuerzo entre todos de intentar ir por este sistema. Otro ejemplo, por ejemplo, de qué se podría considerar como probabilidad de insolvencia es, por ejemplo, las grandes fábricas que se dedican a la fabricación de automóviles con algún tipo de línea, los contratos se adjudican con 2 o 3 años de antelación, por ejemplo. Si ya se sabe que no se ha adjudicado un contrato a futuro, la empresa sabrá que su cifra de negocios va a caer irremediablemente. Pues en vez de esperar a que pasen 2 o 3 años, pues a lo mejor es el momento ahora de sentarnos. Insisto, entiendo que esto es complicado o que puede resultar por lo menos chocante en un primer momento, pero la norma lo marca y seguramente sea donde tengamos que ir en el futuro. Otro de los aspectos principales y seguramente de los beneficios que puede tener un plan de reestructuración es su extensión de efectos. Es decir, se puede extender los efectos y arrastrar a aquellos acreedores o clases de acreedores, que justo voy a hablar a continuación de ello, que no hayan votado a favor del plan siempre que se haya conseguido la mayoría necesaria a través de la aprobación de una clase. Y también se puede extender los efectos a aquellos socios de la compañía que no hubieran votado a favor del plan. Este es un aspecto muy novedoso y que tiene un impacto muy importante porque pensad en los efectos y en las consecuencias que ello puede tener. Como comentaba, la formación de clases. En el sistema anterior, para la votación de un acuerdo de refinanciación, se tomaba la totalidad del pasivo y con los determinados porcentajes que marcaba la norma, si se conseguía el quórum necesario, se tomaba por aprobado el acuerdo de refinanciación. Ahora no, ahora eso ha cambiado y ahora se forman clases de acreedores. ¿En base a qué criterio general? En principio la norma marca que tendrán que ser acreedores que tengan un interés común dentro de la misma clase. Y, por ejemplo, la norma marca, pues tiene sentido que los acreedores de derecho público sean una clase, los acreedores comerciales puedan ser otra clase, los acreedores financieros otra, los acreedores que tuvieran algún tipo de garantía real, otra clase. Incluso dentro de los acreedores financieros, en función de la tipología de los créditos que pudieran tener, se pueden hacer subclases. Y, como decía, el plan se vota por clases, no por la totalidad del pasivo, sino por clases. Y basta con que una clase consiga el quórum que establece la norma para que el plan sea aprobado. Este es un aspecto muy diferencial respecto al que teníamos en el pasado. El propio contenido del plan, pues
bueno, uno de los artículos de la norma, el 633, marca que son 12 puntos que debe contener el plan de reestructuración, que no los voy a detallar, pero que es una documentación económico, financiera y jurídica muy extensa, que marcar la estructura del activo y del pasivo, las proyecciones de caja, las razones por las que se considera que el plan va a tener éxito o aquellas circunstancias por las que se cree que va a tener éxito, el impacto sobre la plantilla laboral, en fin, una documentación muy compleja en la que aquí sí que es importante contar con el asesoramiento de una firma multidisciplinar que integre ambos aspectos, no tanto el jurídico, que también, sino sobre todo también el económico-financiero. Insisto, la mayor parte de los puntos contenidos en el que debe contener, el plan de reestructuración son de ámbito económico-financiero, más que jurídico, porque, como decía, ya no prima tanto el aspecto procesal, sino más bien el aspecto económico-financiero. Y ahora viene una de las problemáticas que voy a exponer con un caso práctico de radiante actualidad, que es que el plan se puede imponer por los acreedores. Porque no pensemos que el deudor, bueno, si no hago nada, esto de la probabilidad de insolvencia no me convence mucho y si no hago nada, pues ya llegará un año o dentro de 2 y ya veremos qué pasa. Bueno, pero es que pueden ser los acreedores los que tomen este papel. Como decía en la introducción, ese papel activo de los acreedores que comentaba inicialmente, ahora se pone en práctica y es por ello que existe un riesgo para el empresario y lo estamos viendo con el caso del Grupo Celsa. El Grupo Celsa, como sabéis, porque está en la prensa prácticamente todas las semanas, vamos viendo cómo están las negociaciones, incluso sin estar participando de ellas, fueron los acreedores los que presentaron un plan de reestructuración en el juzgado y los que tomaron la iniciativa. Y el empresario ahora va bueno, no tiene tanto poder de actuación como tendría si hubiera sido él el que hubiera tomado la decisión. Por lo tanto, esto es un aspecto importante y pensemos en que hay un riesgo en caso de que el empresario no tome ese papel activo a la hora de plantear un plan de reestructuración y que pueden ser los acreedores, si cumplen las mayorías necesarias, los que tomen esa iniciativa. Evidentemente, no hace falta comentar que es mejor que sea el propio empresario el que lleve la iniciativa que no que sean los acreedores. Por último, en cuanto a las oportunidades que surgen dentro de estos planes de reestructuración para inversores, acreedores y las propias empresas en dificultades. Como decía, a través del propio plan de reestructuración se puede articular la transmisión de una unidad productiva de una compañía. Entonces, no pensemos, como decía inicialmente, que solo el plan de reestructuración podrá articularse para fórmulas de quita, espera o conversión en créditos participativos. No, se puede articular la compra de una unidad productiva a través de un plan de reestructuración, que la unidad productiva puede ser la totalidad de la empresa o una parte del negocio nada más. Para ello, creemos que es fundamental la financiación alternativa al circuito bancario. Y esto ahora Pablo comentará en su ponencia con mucho más detalle esto, pero es verdad que la banca tradicional para este tipo de situaciones suele ser bastante reacia a la hora de conceder financiación y no solamente, y nos estamos encontrando casos prácticamente en el día a día, que se necesita financiación para este tipo de operaciones. Y si no la da la banca tradicional, pues el empresario tendrá que buscar mecanismos alternativos. Y bueno, ahora fondos de inversión y empresas dedicadas a ello se han dado cuenta de esta situación y están entrando en el mercado y creemos que los empresarios deben tener acceso a ambas, tanto a la banca tradicional, que si la da y sus condiciones son mejores, estupendo, pero habrá que sondear y tener conocimiento y contactos con este tipo de fondos porque al final se necesita financiación para poder poner en práctica este tipo de operaciones. ¿Todo ello con qué objetivo? Con optimizar los recursos que incrementen el valor de las compañías y en este caso también, al igual que comentaba antes para el plan de reestructuración, contar con un asesoramiento adecuado seguramente vaya a ser indispensable y fundamental para el éxito de la operación. Y termino. Quizás haya sido demasiada información de golpe, pero sí que me gustaría haber transmitido 2 o 3 ideas principales, o me gustaría que el empresario que ha venido aquí o que ha participado en esta jornada se vaya con 2 o 3 ideas principales a casa para que bueno, le hagan reflexionar un poco y ver si la empresa suya está se puede encontrar en este tipo de situaciones, ¿no?
La primera, que nos debemos de anticipar a los problemas, que el sistema preconcursal español ha cambiado radicalmente respecto a la situación que había en el pasado a la que hay ahora. No hay que esperar a los problemas, sino que hay que anticiparse. No por hacer las cosas bien, que también, sino porque existe un riesgo de que sean los acreedores los que se anticipen y, por lo tanto, la situación puede ser radicalmente opuesta y no la deseada para el empresario. Y, en segundo lugar, que existen oportunidades dentro del mercado para comprar unidades productivas o algún tipo de activo o empresas en funcionamiento en las que habrá que sondear esa financiación alternativa que nos permita finalizar con éxito esa operación. Por mi parte, nada más. Muchas gracias a todos por vuestra atención y, bueno, quedo a vuestra disposición luego para el coloquio, para cualquier pregunta, aclaración o comentario al respecto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Javier. La verdad es que tienes toda la razón en lo que has comentado. Esto de la previsión de insolvencia, estar reparando la insolvencia es un tema complicado desde el punto de vista del concepto del empresario, la verdad, pero que nos comentaron también en otro tema, que es un tema muy interesante el que has comentado, la imposición de acreedores, que algunos acreedores ya estaban de forma automática pidiéndolo. Oye, pues me debes dinero, pues ya, bueno, pues pido el preconcurso. Y a la empresa la matan, yo cobro, y había cierto, no sé si abuso, o por lo menos una herramienta que se estaba utilizando y que complicaba la vida de los empresarios. La verdad que totalmente de acuerdo contigo que hace falta asesoramiento en esto, es que es clave. De hecho, lo que quería comentar es un poco el éxito de la convocatoria. Para el tipo de jornadas que nosotros hacemos, estamos por encima de las 60 personas, es bastante, es decir, que hay mucho interés en vuestra compañía, en vuestros servicios y en el tema que tratamos hoy, ¿no? Quiero introducir a Pablo Mañueco, perdóname que no sé pronunciar nunca las señas, pero sí conozco muy bien vuestra compañía AFI y quiero hacer un recuerdo a Emilio Ontiveros, porque fue una persona a la que yo he escuchado muchas veces, de la que he aprendido mucho, que admiro muchísimo. Me encantaba su templanza, su serenidad y la verdad es que ha sido un ejemplo y creo que en AFI lo hacéis muy bien y quería comentar, la verdad que seguro que esa impronta que él tenía pues caló en la compañía y bueno, pues empresas como la vuestra hacen falta. Perdona que haga esto, es que admiraba mucho a Emilio Ontiveros, ¿no? Mecanismos de financiación alternativa en situaciones especiales, que ese es uno de los problemas, que en cuanto se huele el banco el problema del concurso, te quita la financiación. Es que tenemos los empresarios dos amenazas, una es la administración que está cerrando empresas y otra la banca, que es una cosa, pues no te renuevo. No sé, de esto hemos hablado y quizá, Jaime, deberíamos organizar una jornada al respecto. Como la banca está enviando cartas de eso de como tiene que notificar con 3 meses de antelación que no te... Yo de entrada te mando un burofax, no te voy a renovar la financiación y ya a partir de ahí negociamos, ¿no? Bueno, pues esto es una pena, como cuando un sector tan importante pues huele que no tiene algún peligro de cobrar y te deja en el peor momento. Por eso yo creo que muy atinada la segunda ponencia, la de Pablo, ver cómo podemos encontrar esa financiación alternativa. A mitad de la ponencia os tendré que dejar, disculpadme, perdón. Muy bien, José Antonio, muchas gracias. Gracias a CEIM y a Prada Galloso por invitar a AFI, Analistas Financieros Internacionales, por mí representado a esta ponencia. Gracias también por el recuerdo a Emilio, es que era una persona muy comprometida con la economía real, persona muy didáctica. Bueno, el objetivo de los que seguimos trabajando en AFI pues es tratar de preservar su legado. Lo que voy a hablar en esta ponencia, dando continuidad a la de Javier, es de mecanismos de financiación alternativa a la bancaria en situaciones especiales. Pero aquí sí quería hacer una matización. Cuando hablamos de situaciones especiales, a lo que me voy a referir no es a situaciones en las que la compañía ya está en una situación concursal, sino uno de los mensajes claves de la ponencia de Javier es tratar de anticipar esa situación. Por tanto, hablar de mecanismos y hacer un repaso de mecanismos privados y públicos a disposición de las empresas, a disposición de los empresarios para tratar de buscar alternativas a esa financiación bancaria.
Uno de los aspectos claves que en nuestra opinión lleva la nueva reforma es que sí tiene un foco claro en la supervivencia empresarial. Y en esa supervivencia empresarial y continuidad del negocio, nosotros entendemos que hay varias formas de conseguirlo. Una primera, y es la más clásica, es una pura refinanciación bancaria, ¿de acuerdo? Un cambio de las condiciones de repago, fundamentalmente para moldarlo a la generación de caja. Aquí no me voy a detener porque lo que vamos a hablar es de financiación alternativa, pero sí creo, nosotros hemos participado en bastantes refinanciaciones muy recientes y ha habido una problemática en el empresario generalizada con el tratamiento de los créditos ICO a los que se recurrió mayoritariamente en la pandemia. Algunas entidades, en línea con lo que decía José Antonio, sí han trasladado a los empresarios que la refinanciación de los créditos ICO, el alargamiento de los plazos, no es posible o es muy dificultoso. Eso no es así. Bueno, las entidades pueden refinanciar los créditos ICO, pueden alargar los vencimientos hasta 8 o 10 años en función de las ayudas, no tienen que solicitar aprobación al ICO ni aprobación al Estado, salvo casos muy puntuales, y sí dar el mensaje de que son operaciones que se están realizando. Por tanto, todo empresario está en el derecho de solicitar, bien justificado, esa refinanciación y ese alargamiento de los vencimientos de los créditos ICO, que, como les digo, se están yendo hasta 8 años o 10 años desde el momento de la firma, el plazo final. Más allá de la pura refinanciación de vencimientos bancaria, identificamos otras formas. La entrada de capital, y ahora veremos por qué vías, la venta de activos o unidades productivas, que está amparada en la nueva regulación, y sí consideramos que la nueva regulación otorga una mayor cobertura o mayores garantías para la nueva financiación, ¿vale? Se trata de fomentar la entrada de nuevos recursos, ya sea vía deuda o vía capital, y que tengan un marco en el que estén cómodos en esa aportación de recursos. Cuando hablamos de financiación alternativa a la bancaria, la hemos querido estructurar en 3 grandes grupos, ¿vale? Financiación de capital, financiación de deuda y fondos públicos. Y en cada una de ellas hemos identificado las líneas o las fuentes más a disposición de los empresarios. Es importante que cada empresario sea consciente de qué fuente encaja en su compañía. Y entonces lo que quiero en esta ponencia es dar unas directrices de cuáles son los tamaños mínimos de compañía que busca cada una de las fuentes de financiación y cuáles son los requisitos que exigen los financiadores, ¿vale? Para también evitar que un empresario, cuando trata de acceder a estas fuentes alternativas, sea consciente desde el principio si es razonable conseguirlo o si debe acudir a otras. Dentro de las fuentes de capital, de la aportación de equity, hemos enumerado los fondos de capital riesgo, los fondos de venture capital, los inversores privados, que hablaré, empresarios, oficinas familiares, el crowd equity y luego la potencial salida a un mercado de capital. Dentro de la deuda alternativa a la bancaria, hay fondos de deuda de muy distinta tipología, hablaré luego de ellos. Está el acceso a plataformas de crowdlending y luego en empresas de mayor dimensión, pues que se puedan plantear algún tipo de emisiones de bonos. Y relevante también hablar de fondos públicos, tanto en forma de deuda como de capital como de subvenciones. Haré una mención muy especial a los fondos NextGen. Somos conscientes, y es una crítica muy generalizada, de que se está tardando en llegar al tejido productivo los fondos europeos y que hay muchos anuncios, mucha convocatoria, que parece más una publicidad que un caso real. Nuestra percepción es que con la adenda que se está firmando, que se va a firmar en las próximas semanas, sí van a empezar a llegar de manera mucho más abultado líneas a disposición de las empresas. Cuando hablamos de instrumentos de inversión en capital, de fortalecimiento de la estructura de capital, uno primero obvio son las entidades de capital riesgo. Para acceder a entidades de capital riesgo es difícil que empresas con menos de 1 millón de euros de EBITDA se lo puedan plantear.
No quiere decir que tengas que tener 1 millón de euros de EBITDA, ya, pero que sí tengan visibilidad de alcanzar una EBITDA de 1 millón de euros en un plazo corto de tiempo. Tradicionalmente, las entidades de capital riesgo no entraban en compañías por debajo de 3, 4 millones de euros de EBITDA. Cada vez hay más entidades de capital riesgo que sí han visto un nicho en empresas más pequeñas, en esos niveles de entre 1 y 3 millones de EBITDA, y han lanzado fondos específicos. Por tanto, empresas que tengáis esos niveles de resultado, os podéis plantear esta alternativa. Siendo conscientes de que este inversor prefiere tomar mayoría en el capital o minorías significativas con cierto control, es decir, que es una venta de la empresa, aunque te puedes quedar con una participación minoritaria, y que la entidad de capital riesgo pues, tiene un horizonte de desinversión de aproximadamente 5 años. ¿Vale? Toma inversión, una participación en la compañía, ayuda en el desarrollo de la compañía, en su reestructuración, para hacer una salida en un plazo que en media puede ser de 5 años. E invierte tickets pues, por encima del 1 millón de euros. Un fondo específico, una tipología específica de fondos de capital riesgo es lo que se llama Venture Capital, que invierten en fases más iniciales. Aquí estos fondos sí pueden entrar en empresas que estén en pérdidas, pero tienen que generar facturación y buenas perspectivas de crecimiento. Están orientadas fundamentalmente a sectores innovadores, y recientemente se han salido fondos de Venture Capital. Nosotros en AFI gestionamos uno orientado a empresas que generan un impacto social o medioambiental positivo, es decir, que están en sectores que generan ese impacto. La diferencia respecto al capital riesgo, aparte que los tickets son menores, hacen inversiones a partir de 100.000 euros, que la toma de participaciones son minoritarias, no mayoritarias. Por tanto, no hay una pérdida del control por parte del empresario, porque estos fondos lo que quieren es acompañar al empresario en el desarrollo de su empresa. Hay otro tipo de inversores que entran en el capital, y nosotros y Prada Galloso trabajamos recurrentemente con ellos, que son inversores privados. En inversores privados pues, pueden ser oficinas familiares, empresarios particulares, que son mucho más flexibles en tamaño, tickets de inversión, sectores, porcentaje de participación, y que no tienen horizonte de desinversión definido. Es un socio más cómodo, más informal, al no estar sometido a regulación. Y luego, para que lo conozcan, hay las plataformas de crowd equity, en el cual se canaliza inversión de particulares a través de plataformas que sindican a los inversores. Ahí, pues oye, cada inversor particular pues puede invertir tickets casi desde 500 euros, y normalmente la inversión total que se puede lograr en estas plataformas pues, está entre 100.000 euros y 1 millón de euros. Aquí también pueden acceder empresas que no estén en beneficio, pero que sí tengan un plan de crecimiento interesante. Es relevante para sectores con clientes retail o con presencia en redes, porque genera publicidad el estar en estas plataformas. Vistas las alternativas en capital, vamos a ver las alternativas en deuda. Y aquí la figura es el fondo de deuda. Pero cuando hablamos de fondo de deuda, hay una tipología amplísima. Y hay cada vez más fondos de deuda operando en España, tanto extranjeros como creados específicamente aquí con equipos locales. Digo que hay distintas tipologías porque hay fondos de deuda senior, que es una financiación muy similar a la bancaria. Lo que sucede es que normalmente dan financiación a más largo plazo y con esquemas de repago al vencimiento, bullet, y que no repago de amortizing. Es una financiación más cara, pero más flexible en esas condiciones. Luego hay otro tipo de deuda que es mezzanine, se llama, que es una mezcla de deuda senior y capital, un intermedio. Hay venture debt, que es deuda en la cual, aparte del tipo de interés, tienes opciones sobre la compañía para quedarte con un porcentaje. Hay fondos que lo que te hacen es financiación de circulante, descuentos de facturas, estrategias de confirming, etc. Hay fondos específicos para deuda
de adquisición de activos, muchos fondos orientados en inmobiliario, en real estate, fondos que lo que te hacen es el leaseback, compra de maquinaria para su alquiler y que eso de recursos. Cada vez hay más tipología de fondos orientados a la compra de activos, vinculado a lo que mencionaba al principio de venta de unidades productivas. Y luego ha surgido una tipología de fondos con mucho arraigo en Inglaterra y en Estados Unidos, que son lo que se llaman Revenue-Based Financing, que son fondos que dan financiación a compañías muy orientadas al retail, muy generadoras de ingresos, y lo que hacen es llevarse un porcentaje de tus ingresos para ese repago de la financiación. Aquí los tickets, es decir, estos fondos es difícil que vean operaciones por debajo de 500.000 euros. Y es difícil que entren en empresas que no generan EBITDA positivo. En empresas en pérdidas, pues lamentablemente estos fondos, aunque son más agresivos o en su concesión o en su análisis de riesgo de crédito que la banca, pero sí suelen exigir que tengan EBITDA positivo o visibilidad de que lo vas a tener en un corto plazo. Y como decía, es una financiación más cara que la bancaria, pero más flexible en plazo, amortización y condiciones. Otra alternativa en deuda, pues eso es el crowdlending, lo mismo que hemos hablado del crowd equity, pero aquí los particulares, en vez de invertir en acciones, invierten en préstamos a la compañía. Y hay distintas plataformas que han ido surgiendo en los últimos años. Y las financiaciones, pues también a partir de 50.000 y 100.000 euros. Aquí sí remarcar que en el sector inmobiliario son donde hemos visto mayores plataformas de crowdlending con el objetivo de tratar de sindicar y llevar la inversión de particulares a activos inmobiliarios. Hemos visto algunos casos de éxito. Y luego está la salida al mercado de capitales, al MARF, que hemos visto que algunas empresas han intentado salir. Es importante el mensaje de que esto es para grandes operaciones. Nosotros consideramos que, salvo que se planteen operaciones de más de 20 millones de euros, no tiene sentido poder hacer una salida a los mercados de capitales. Y como tercer instrumento, hablar de los fondos públicos, ¿vale? Y cuando hablamos de fondos públicos, quizás la fuente que más familiarizado estáis, está capital, está el sector público entrando vía préstamos o como subvenciones, reintegrables o no reintegrables. Y a nivel, o en función del ámbito de actuación, pues lo hay a nivel estatal o a nivel regional. Y ahí están listados todos los organismos prestamistas o inversores que seguro que conocen. Pues ICO, ENISA, CEDETI, CESCE, CERSA, SEPIDES, COFIDES, y a nivel comunidad autónoma, pues las agencias de desarrollo, los institutos de finanzas y las sociedades de garantía recíproca. Sí remarcar algunos de los que consideramos que se han mostrado más activos en los últimos tiempos en la concesión de financiación. COFIDES, y ahí tienen todo esta presentación estará a disposición de los asistentes, ahí tienen todo el detalle, pero COFIDES, tanto con sus fondos tradicionales para la internacionalización, el FIEX y el FONPYME, como para la recapitalización de compañías, el FONREC, ha sido muy activo en los últimos años. Y dentro de los nuevos fondos europeos que llegan ahora y que posteriormente me referiré, una partida va destinada a volver a capitalizar el FONREC en otros 1.000 millones para que siga concediendo financiación a empresas en dificultades. Y estamos hablando de operaciones entre 2 y 15 millones de euros. Con el ICO, que normalmente es financiación intermediada a través de las entidades financieras, pues ya conocen el funcionamiento. Y luego sí hemos visto a SEPIDES con su fondo FAIP orientado a financiar proyectos industriales, bastante activo en los últimos meses. El fondo de FAIP, fondo dotado por casi 2.500 millones que ahora se va a reforzar, operaciones entre 200.000 euros y el máximo de 60 millones de euros, muy flexible, y ahí sí orientado a inversiones productivas, es decir, al montaje de una nueva fábrica, a la reestructuración de algunas naves existentes, que tiene que haber una actividad industrial productiva. Y ahí
Hemos participado en distintas operaciones y son condiciones. Es lento el procedimiento, es burocrático, pero sí está siendo una fuente de financiación a la que está recurriendo cada vez más empresarios. Y por último, lo que les hemos pegado ahí es la adenda al acuerdo, al pacto por la transformación y resiliencia que se firmó para la llegada de los primeros fondos. Esto está sacado, esto es un documento público, esto está sacado directamente de ese documento público, que es la adenda que se está ahora negociando con las autoridades europeas y que se va a firmar en las próximas semanas. Y ahí se establece cómo se van a canalizar hasta 65.000 millones adicionales a invertir desde el 2023 al 2026 en todas estas líneas. Como ven, va a haber 20.000 millones adicionales en lo que se llama en líneas que se van a canalizar a través de las comunidades autónomas, orientadas a vivienda social, transporte sostenible, a mejorar la competitividad industrial y de las pymes, a la sostenibilidad del sector turístico y a la economía de los cuidados. Se van a reforzar los fondos ICO con 15.000 millones. Otros temas más vinculados a inclusión social. O habrá un fondo para escalar startups tecnológicas de 4.000 millones que gestionará el ICO. El Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, que gestiona la SEPI, se va a reforzar con otros 4.000 millones. El Fondo de SEPIDES, que comentaba ahora, el FAIP, con 2.500. El FONREC, el Fondo de COFIDES, con otros 1.000 millones. Y 3 nuevos fondos. Un fondo de coinversión, gestionado por COFIDES, de 2.000 millones, para tratar de fomentar coinversiones en empresas españolas con inversores extranjeros, tratar de atraer capital extranjero. Un fondo de impacto social destinado a empresas o a proyectos que generen ese impacto social y medioambiental positivo, y luego un fondo para fomentar el desarrollo de la industria audiovisual. Como decía al principio, tenemos que tener todos un punto de paciencia en cómo se van a canalizar estos fondos, y todos somos conscientes de que no está permeando como debería permear hacia las empresas. Nuestra convicción, estos son compromisos firmes, suscritos con las autoridades europeas, que se están instrumentando ahora y que van a cubrir un horizonte del 2023 a 2026. Como decía Emilio Ontiveros, nunca en la historia de España, nunca han llegado en un periodo tan corto de tiempo un importe tan relevante de fondos a la economía española. Entonces tiene que ser una oportunidad, y yo estoy convencido de que los recelos que está teniendo el mundo empresarial al cómo han llegado, va a acabar transformándose en que realmente va a haber oportunidades de acceder a estos fondos. En definitiva, como conclusión, y como bien decía Javier, creemos que el marco actual que abre las reestructuraciones empresariales exigen anticiparse, está claramente orientado a fomentar la supervivencia de las empresas, y los empresarios deben plantearse claramente alternativas a la financiación bancaria, que sí pienso que van a existir, tanto de capital como de deuda como de fondos públicos. Sí es relevante también orientar bien hacia qué instrumento encaja en cada una de las empresas, porque no se puede generalizar que todos puedan encajar en todas. A su disposición para luego comentar cualquier duda, posteriormente, si quisieran profundizar. Gracias. Muchas gracias, Pablo. La verdad es que yo creo que es muy útil para las empresas conocer esos mecanismos, ¿no?, de financiación alternativa. Y sin más, bueno, voy a dar paso al siguiente panel. Contamos con don Luis Nozaleda, que es el presidente del Grupo Nozar, y con don Francisco Prada, que es socio fundador de Prada Galloso, al que le agradezco enormemente pues, esta jornada, porque sin Prada Galloso no hubiese sido posible. Y bueno, Luis y Francisco nos van a hablar de la ponencia, se llama la declaración de concurso al convenio con los acreedores, la experiencia del Grupo Nozar. Don Luis, cuando quiera. Bueno, buenos días. Me gustaría empezar
marcando posiciones. Hemos oído a Pablo y a Javier y ellos están hablando del futuro, un poquito del presente y más del futuro. Y se supone que yo vengo más a hablar del pasado que del futuro, del pasado presente en cierta medida, porque al final nosotros estamos en un punto en el que estamos en la fase de cumplimiento de convenio. No sé si conocen el mecanismo de los concursos. Hay una fase previa que es la fase común, después entra el acuerdo del convenio y luego viene el cumplimiento del convenio. Es decir, nuestra empresa está en la fase de cumplimiento de convenio y por tanto estamos atados en cierta medida a una legislación anterior que es distinta a la que se ha citado al principio por Javier, ¿no? Bueno, yo lo que pretendo es describir un poco lo que se siente y lo que nos pasa, ¿no? Nosotros, nadie piensa que va a ir a un concurso. Es un acontecimiento muy importante, sobre todo en las empresas familiares. En las grandes, obviamente, el planteamiento es distinto porque la propiedad es más diversa, el tamaño es diferente, pero en una empresa familiar la situación, pues estás viendo la posibilidad de perder tu patrimonio, porque al final el empresario individual o las empresas familiares, pues casi siempre tienen todos sus huevos en la misma cesta. En cambio, en otro tipo de empresas puede haber una pequeña diferenciación. Al principio, la primera sensación que te ocurre, porque ahora ya se habla de prepararse para no llegar a ese punto, se trata de prever lo que va a ocurrir dentro de un año, pero en aquella época, estoy hablando del 2007, que todos conocemos un poco lo que ha ocurrido en general en la economía y desde luego en la mayoría de las empresas, pues cuando te empieza a pasar esto, que no eres capaz de reaccionar rápidamente porque crees que no va a seguir la cosa peor, y normalmente pues te relajas, no te relajas en el sentido de relajación, sino que no toman las medidas quizá más drásticas que haya que tomar, ¿no? Los empresarios estamos un poco, evidentemente planificamos, pero nuestra mayor preocupación es el día a día, el resolver los problemas de la empresa que nos están ocurriendo, pues las ventas, las compras, en fin, todo ese tipo de situaciones que son las habituales en los empresarios. En cambio, no estamos acostumbrados a meternos en una situación de constante desasosiego, de incertidumbre, en la que además el empresario normalmente no tiene experiencia respecto a estos asuntos. En otros lugares, por ejemplo en Estados Unidos, que es una cosa diferente aquí, bueno, allí quiebran 4 y 5 empresas y le siguen dando trabajo o lo siguen creyendo, porque se supone que cuando uno se ha equivocado algo habrá aprendido y podrá enfrentarse a los problemas. Aquí alguien que entra en concurso, y además alguien ha dicho antes, o lo hemos comentado antes de empezar, el 90 y tantos % de las empresas que entran en concurso acaban en liquidación. Es decir, es una pequeña gran diferencia, ¿no? De hecho, cuando estás en concurso, pues casi te miran hasta mal, ¿no? Incluso hay gente que ni te quiere atender, y no tengo ningún trauma con respecto a eso, porque cuando alguien me preguntaba, ¿te has decepcionado con mucha gente? No, la verdad es que no. Y no porque seamos muy listos, sino porque todos sabemos cómo se establecen las relaciones empresariales y para qué sirven las relaciones empresariales. Al final, la amistad es otra cosa diferente o el apoyo es otra cosa diferente, pero en realidad no sientes ninguna decepción con respecto a alguna gente, ¿no? Bueno, esta parte me parece muy importante, algo que también se ha hablado aquí, que quizá la nueva ley lo dice, pero en el fondo, y sobre todo porque hay un desconocimiento para el empresario de muchas facetas de la actividad empresarial, porque no estamos preparados para ello, como es el anticiparse a determinado tipo de problemas, es obvio que aquí lo que es muy importante es tener un buen equipo, y el equipo, nosotros tuvimos la gran suerte de encontrar a Prada Galloso, a Paco, que ha pasado de ser un colaborador a ser amigo e incluso psicólogo, como algunas veces yo decía. Es decir, muchas veces cuando estás muy deprimido, no lo ves claro, yo llamaba a Paco y le digo, Paco, ¿nos puedes dar una terapia rápida? Bueno, hacíamos la terapia, luego nos íbamos a comer, nos reíamos un rato y ya luego por la tarde nos volvíamos a acordar del problema, pero al menos había momentos de tranquilidad, ¿no? Y lo importante es
encontrar a unos profesionales que saben lo que hacen de fuera, pero también tener en tu gente, en la gente que está en la empresa, otros profesionales que colaboren con eso. En nuestro caso, las personas que están en nuestra empresa era el director financiero Pedro Ruiz, y además yo siempre los nombro porque al final uno tiene un cierto agradecimiento porque ha habido gente clarividente que te ha ayudado a resolver cosas que tú en el medio del bosque no ves, y a lo mejor ellos desde fuera, que no se juegan su patrimonio como nosotros, pues lo pueden ver de otra forma. Y el otro José Luis Iglesias, que es abogado. Y luego estábamos mi hermano y yo, como parte de ese equipo, pues que en el fondo hacíamos ciertos trabajos, no todos los que podíamos hacer, porque realmente parecía como que no estaba bien ir a los bancos después del pequeño guirigay que se montó con nuestros problemas. Pues la banca en determinados momentos era reticente a hablar contigo, y eso que en nuestro caso la apreciación hacia nosotros de la banca no es negativa, y eso nos ayuda. Bueno, y también hubo un momento de cambio de los personajes, porque los personajes al principio del concurso con los que hablas son los con los que hablaste antes de empezar a entrar en concurso. Por lo tanto, de alguna forma también están implicados en la propia relación. Bueno, los préstamos nadie iba a exigirlos. Te prestaban dinero, tú lo tomabas y bueno, entre todos conseguimos, entre comillas, de mala manera, el lío general que se montó en la economía española, no solo por culpa nuestra, sino también por la situación internacional, en la globalización y todo esto. Bueno, digamos que es muy importante ese equipo que hace que las cosas se puedan arreglar. Yo he hecho una pequeña nota para no extenderme mucho, porque a mí después, además mucho más después de la conversación de Javier y de Pablo, creo que ellos tienen que contarnos muchas cosas. Yo también estoy aprendiendo cosas de lo que están diciendo y seguro que luego les llamaré para preguntarles algunas cosas. Sabéis que hay otro problema, y es que en las empresas que están en concurso, ya ha salido a la fase común y están en cumplimiento de convenio, tienen una dificultad inmensa para conseguir financiación. Es decir, la legislación bancaria o otro tipo de legislaciones nos impiden, por ejemplo, en el tema de los créditos ICO, está vetado para las empresas que están en cumplimiento de convenio, lo cual es un poco absurdo, porque si ayudas a una empresa que tiene dificultades y en otra empresa que ha firmado un convenio con los acreedores, que se supone que lo firman en cierta medida para salvar lo que puedan salvar de su deuda, pero en todo caso porque confían en que van a cobrar una parte de su deuda, pues habría que ayudar a esas empresas a conseguir esa financiación, que en el fondo no tienen otro tipo de riesgos más que la financiación, y a nosotros en alguna empresa nos pasa. Tenemos los clientes, tenemos el producto, tenemos la marca, pero no conseguimos financiación, lo cual genera un conflicto a la hora de conseguir tesorería o dinero para los créditos de circulante que todos necesitamos para comprar materia prima. En definitiva, bueno, pues hay una serie de asuntos que bueno, pues que perjudican bastante a esto, y que realmente la ley yo creo que nunca nos tiene en cuenta directamente. No sé si la ley concursal nueva, que yo desconozco más que la anterior, ya contempla alguna posibilidad de financiar a empresas en cumplimiento de convenios, sobre todo si lo están cumpliendo. Pero en cualquier caso es un asunto que debería ser mirado. Respecto a nuestro concurso, bueno, yo he escrito 2 hojas nada más, que podría hacer como Fidel Castro, podría tener un tocho de papeles así de gordo en el que pudiera explicar la cantidad de sucedidos que nos han ocurrido. Nos ha ocurrido de todo, hemos tenido 3 administradores diferentes, administradores concursales. Bueno, la fecha de nuestro concurso ha cambiado porque empezó con un concurso necesario que se transformó en uno voluntario que se volvió a transformar en uno necesario. En fin, hay una serie de situaciones muy peculiares. Pensemos que nuestro concurso empezó en el año 9, estamos en el 23. Recientemente, en el año 21, se aprobó nuestro convenio, nuestro segundo convenio. Bueno, hubo que volver a empezar el concurso como consecuencia del cambio de fechas. En definitiva, el garantismo de la legislación europea y sobre todo española, pues hace que todos los procesos se alarguen muchísimo, en contestaciones, en recontestaciones. Bueno, en fin, hay un
Creo que eso debería ser mucho más ágil. Lo vemos en general, la justicia española es muy garantista y evidentemente en este caso también lo es, pero claro, en este caso en que la empresa tiene que seguir funcionando porque no puede parar su actividad, pues en el fondo tienes muy constreñido la posibilidad de seguir funcionando. Y fíjense que nosotros, después de haber entrado en concurso, hay una época en la que te quedas paralizado y en la que todo el proceso consiste. Nosotros teníamos una actividad muy grande, muy importante, no ordenar, porque ordenado estaba, pero justificar todo lo que habíamos hecho, pues llevó demasiado tiempo. Total, que entre el trauma mental y la burocracia, pues tardamos unos cuantos años en poder empezar a trabajar. Nosotros, en realidad, a partir del año 15 empezamos a hacer cosas. Estamos haciendo en este momento en torno a 2.500 viviendas, lo cual significa que no debe ser tan mala nuestra situación cuando hemos conseguido, por otro lado, llegar a acuerdos con nuestra banca acreedora, que en un principio, bueno, pues eran muy reticentes, pues al final hemos llegado a acuerdos y nos están financiando operaciones que, bueno, de manera insólita, hemos conseguido convencerlos de que era más interesante. Todos sabemos que crear algo se tarda tiempo y destruirlo es una palabra o un momento de debilidad. Te cargas algo que te ha costado mucho trabajo y es lamentable crear una empresa en la que nos dejamos la vida todos los que hacemos empresas, pero en poco más de media hora podemos destruirlo totalmente y eso creo que no deberíamos consentirlo. Yo creo que rendirse, te dicen, bueno, ¿y por qué no te rindes? ¿O por qué no sales corriendo como alguna gente? Y bueno, rendirnos no, porque, como decían antiguamente, es una frase que no lo entendía nunca, pero que es graciosa: inasequibles al desaliento, era una frase muy clásica. Bueno, pues somos inasequibles al desaliento y además, como yo digo, nos va la marcha. Y por otro lado, salir corriendo, pues yo me he operado de ligamentos y salir corriendo es un poco complicado, así que lo mejor es quedarse, dar la cara, ser serio en lo que estás contando en cada momento, que la gente te crea que estás diciendo lo que realmente piensas y en principio, pues no sé, luchar hasta que ya no se pueda luchar o que ya no tenga solución. Desde luego hay una actitud también muy importante y es tener un cierto convencimiento de que somos capaces de sacar adelante nuestra empresa, por un lado, y por otro lado, pues tener imaginación. Con la banca hemos tenido imaginación. Hay unos procesos administrativos en un concurso que se llaman rescisorias, que son cuando te has anticipado por una razón o por otra a anticipar en la deuda que tienes a los acreedores, el trato común a todos por igual deja de ser equitativo, por decirlo de alguna forma, y la administración concursal tiene la obligación de que los pagos se hagan equitativamente y proporcionalmente a todos los acreedores. Eso en aquel momento, cuando empieza el miedo de la banca, pues cancelas operaciones y esas operaciones teóricamente deben reintegrarse y por lo tanto el banco o los acreedores deberían devolver el dinero. Entonces, en esos casos lo que llegamos a acuerdos con algunas entidades, en vez de devolver el dinero y tener un pleito interminable, pues llegamos a acuerdos de que mejor lleguemos al acuerdo de préstamos, que pagamos sus intereses y con ese dinero generamos los recursos para, en el momento de tener el convenio aprobado, poder hacer frente a esos pagos, que es la obligación que en este momento tenemos. Bueno, esta es un poco la historia muy rápida, que como comprenderéis, casi 14 años o 13 años, por lo menos los pasados, todavía nos queda cumplir el convenio, 3 o 4 años que nos faltan. Luego quedarían los subordinados, que es la parte mínima que tenemos. Hemos firmado un convenio con Hacienda también, ya no salimos en la lista famosa de los morosos. Bueno, lo cual os puede parecer peculiar, pero no deja de ser algo que uno siente en su corazón y en su cuerpo de manera muy dura, porque tampoco tratamos de estafar a nadie, sino simplemente la situación se complicó. Nosotros fuimos muy arriesgados en el sentido de voluntariosos de hacer cosas, no correr el riesgo en las operaciones, pero en un determinado momento el tema inmobiliario, que era la base de nuestro negocio, se paraliza, con lo cual empieza a haber menos ingresos, empezamos a devolver
deuda en determinados momentos y todo eso lo complica, ¿no? Bueno, creo que estamos en el cumplimiento, como digo, del convenio y espero que hagamos otra reunión de estas dentro de 3 o 4 años en la que podamos decir, bueno, esta parte ya hemos terminado, nos queda la última, que es la más pequeña, que será la de los créditos subordinados. Perdón. Bueno, esta es en definitiva una historia un tanto compleja, dura, y bueno, seguimos en pie todavía y espero que podamos seguir en pie. Y si alguien cree que podemos decir algo o preguntarnos algo que le pueda ayudar, pues que nos lo pregunte. Y sobre todo una cosa, yo creo que hay que tener valentía de enfrentarse al problema y esas dudas que te entran de ¿lo sacaremos sin enfrentarnos al problema? Pues no, lo mejor es enfrentarse al problema, que es la manera de solucionarlo. En cualquier caso, gracias por escucharme y creo que ahora preguntaremos, incluso yo a lo mejor pregunto algo también a las personas que me antecedieron, a Pablo y Javier, porque creo que han dicho cosas interesantes para ayudarnos a sacar adelante nuestras empresas. Muchas Muy bien, muchas gracias, Luis. Yo antes de darle la palabra a Francisco Prada para el cierre de esta jornada, pues quería darle las gracias especialmente a Luis por esta valentía, porque bueno, desde CEIM nosotros muchas veces tenemos la obligación como patronal de trasladar al tejido empresarial pues todos los problemas que puede tener una empresa y en ocasiones contar con gente que nos hable de estos procesos que son airear muchas veces pues las vergüenzas, ¿no? de una empresa, pues es complicado, ¿no? Y yo creo que es muy útil para toda la gente que nos acompaña, tanto telemáticamente como presencialmente, pues conocer casos de lo que es un concurso de acreedores visto desde la parte de un poco desde las propias carnes, ¿no? O sea que yo, Luis, de manera especial, darte las gracias. ¿Tenemos ya alguna pregunta del público? Tenemos alguna pregunta del público. Le voy a dar la palabra a Francisco para el cierre. Simplemente recordar que podéis hacer a través del chat que está habilitado cualquier pregunta dirigida a los ponentes que han intervenido. Francisco, cuando quieras. Muchas gracias a todos, muchas gracias a CEIM por darnos esta oportunidad de poder contar estas cosas directamente a los empresarios. Se ha hablado de que esta modificación legislativa que nos trae aquí pretende implementar un cambio de mentalidad, un cambio de cultura empresarial en la manera de enfrentar un problema que está ahí, que puede suceder siempre, que es las dificultades financieras que pueden acarrear la insolvencia de la empresa. Entonces, efectivamente, como se ha subrayado, no seguir la tradicional posición reactiva. Cuando tenga el problema buscaré una solución. Cuando ya no tenga dinero para pagar, entonces buscaré una solución. Frente a una solución o a una cultura que atienda a prever y actuar mucho tiempo antes cuando todavía no ha llegado ese momento. Y por lo que se refiere al caso Nozar, para mí es, desde luego, para nuestro equipo, para mí personalmente, pues un caso de muchísima dedicación y que te satisface haber participado, no solo por ganar un grupo de amigos en lo personal, sino sobre todo porque nos ha servido a todos de una experimentación, como bien ha dicho, en estos años transcurridos pues hemos visto todas las cosas posibles que pueden ocurrir en un procedimiento de esta naturaleza y algunas incluso que nos parecía que no podían ocurrir, pero que terminan ocurriendo. Y yo creo que hay 2 o 3 enseñanzas positivas que a mí me gustaría subrayar muy brevemente. En primer lugar, que el caso Nozar ha demostrado que no es verdad que concurso signifique liquidación, desaparición de la empresa. No es verdad. Es cierto que hay muchos casos, la estadística es muy discutible cómo se elaboran esas cifras, indica aparentemente que el 90-95% de las empresas desaparecen como consecuencia de este proceso. Bueno, no es verdad, en primer lugar, porque ahí
en el número de concursos que se terminan en liquidación se suman todos los procesos que se han desarrollado en España y hay un buen número de personas naturales que no tienen la condición de empresarios. Lo que está relacionándose es número de concursos con los que se han tramitado, número de concursos que se han ido a liquidación. Un número muy grande pues son el típico lamentable suceso de una familia que no puede pagar la hipoteca pero que no tiene actividad empresarial. Bueno, pues esos se configuran. Desde luego el porcentaje es un poco mayor, pero es posible, era posible en esa etapa alcanzar una solución que permita seguir adelante, como ha sido el caso de Nozar. La esencial para eso es, lo ha dicho Luis, conseguir constituir un equipo que efectivamente, como sucede con todo tipo de equipos, es una cuestión que en fin, sucede en los deportes, que el grupo de deportistas tiene que conseguir una mentalización, no hay ninguna duda, o en los equipos políticos, decía hace unos días un líder político, que se marche el que no esté convencido de que vamos a ganar las próximas elecciones. Es que lo primero, desde luego, que creo que es necesario es un equipo en el que todo el mundo esté en la convicción de que esto es posible y se va a conseguir, y que consigan, a su vez, entre ellos, pues compenetrarse adecuadamente. Creo que aquí ha sido uno de los factores, que el empresario, identificado por Luis y Juan Carlos, su hermano, a quien ha hecho referencia, sus equipos directivos y el equipo de abogados externos, efectivamente constituyen un equipo y consigan también integrar en la medida de lo posible y sin exagerar, respetando posiciones, pues también a otros elementos esenciales, como en este caso era la administración concursal. Los administradores concursales en el nuevo sistema pues será el experto en la reestructuración. Otra idea importante que se implementó con éxito es Nozar sigue siendo un conglomerado, un grupo de empresas con cierto número y monte. En su día era mucho mayor. La primera decisión que costó, pero que fue importante, es hacer una revisión interna y decidir, revisar, analizar una por una y tomar la decisión de cerrar aquellas que no son viables. Hay empresas en las que a veces, por circunstancias las que sean, pues mira, esto no vale la pena seguir dedicando esfuerzos, tanto financieros como de tiempo incluso, o de mentalidad, a esto que lamentablemente, pues en Nozar, yo no recuerdo ahora el número, pero se adoptó la decisión de disolver, de liquidar voluntariamente, sin concurso, un cierto número de sociedades, pues porque había llegado a esa situación. Yo creo que esto ayudó a transmitir confianza a los acreedores principales, finalmente los acreedores financieros. Oye, mira, si han hecho esa reflexión, se han ido dejando estas empresas y han cerrado estas otras, pues debe ser que aquí, pues quizá esto sea razonable. Y luego, a su vez, el realismo en los planteamientos y la transparencia. Hubo siempre una comunicación con los principales acreedores sobre cómo va el funcionamiento, cómo están las cosas, cómo se va viendo, sin contar películas, valga la expresión, contando la realidad y transmitiendo esa imagen de realismo, bueno, pues hasta conseguir pues esta solución final. Yo creo que esos son puntos que siguen vigentes para la nueva etapa, que ya no serán los concursos de acreedores, sino mecanismos más adecuados, pero que al final siguen dependiendo de alcanzar acuerdos, como se decía antes, con las partes afectadas, los acreedores. De modo que creo que es un caso efectivamente de éxito que nos enseña, creo que es posible encontrar soluciones cuando pues efectivamente se está en presencia de empresas viables y que se trata de transmitir esa confianza a los demás. De modo que reiterar mi agradecimiento a CEIM por esta oportunidad y desde luego ponernos a disposición de todos los interesados en seguir manteniendo este tipo de reuniones, porque nos parece que es muy importante transmitir esta idea de cambio de cultura necesaria. De modo que muchas gracias a todos y a disposición para cualquier
cuestión en el... Muchas gracias, Francisco. Bueno, vamos a pasar al coloquio. A todos los que nos acompañáis también de manera presencial, pues podéis pedir turno de palabra. Voy a empezar con como esto es un debate también, hay una persona online que nos dice: ¿qué herramientas hay para la pequeña empresa? No me imagino a una SL de hasta 5 millones de facturación accediendo a las herramientas que habéis detallado. Pero la pyme es la mayoría del tejido empresarial español. No sé quién quiere contestar a Pablo. Sí, como decía antes, hay que ver la realidad del tamaño de las compañías para ver a qué tipología de producto pueden acceder. La pregunta es: una empresa de 5 millones de euros de facturación, bastantes de las líneas que hemos enumerado sí están abiertas a empresas de ese nivel de facturación, ¿no? Es decir, creo que no es tan relevante para algunas de las líneas el nivel de facturación, sino demostrar la viabilidad de la empresa, es decir, que seas generadora de resultado positivo. Eso es lo que te abre más puertas de financiación. Muchas gracias. Si me permite, Sí, claro. me gustaría simplemente subrayar eso mismo desde el punto de vista de los planes de reestructuración, que son en los que estamos insistiendo. No hay ninguna limitación de tamaño, y desde luego se pueden plantear. Nosotros tenemos incluso alguno pues con empresas ahora mismo en tramitación, con empresas de dimensión reducida. No hay ningún requisito previo, más que hombre, quizá pues resulte acaso, claro, pues la contratación de profesionales externos pues siempre implica un coste, quizás sea relativamente más ya más importante en empresas de muy pequeña dimensión que una de muy grande dimensión, pero desde luego no hay ninguna. Están también disponibles para las pymes o micropymes, sin ningún problema. Vamos, con algunas matices especiales, pero están a su disposición también. Muchas gracias. Otra pregunta dice: pasar de enfoque reactivo a preventivo implica un cambio de enfoque de los bancos. Yo creo que esto también lo ha comentado un poco José Antonio antes, que son los primeros que cierran el grifo. ¿Hasta qué punto podemos esperar un poco de ayuda de ellos y hasta qué punto podemos esperar unos tipos de interés de mercado y no pseudo usura? A ver. Bueno, es una muy buena pregunta, porque efectivamente en ese cambio de mentalidad empresarial que comenta y que yo he analizado en la ponencia, no implica solamente al empresario, evidentemente, tiene que implicar a todos los actores del mercado. Las administraciones públicas, por un lado, que no hemos hablado de ellas, porque quizás podemos abrir un melón que podemos estar aquí hasta mañana hablando de él, pero evidentemente implica a los acreedores, principalmente a los financieros. ¿Y por qué? Porque los acreedores financieros muchas veces velan por su cuenta de resultados cortoplacista. Es decir, oiga, no me venga usted, si usted está cumpliendo ahora su calendario de amortizaciones y cree que dentro de un año no va a pagar, pues a mí no me venga ahora a pedir una quita o un aplazamiento extraordinario, porque en mi cuenta de resultados esto lo voy a tener que reflejar y ya mi bonus también de final de año pues se me verá un poco afectado, ¿no? Entonces, es verdad que nosotros en distintas jornadas que hemos organizado con representantes de entidades financieras y por el trato diario que tenemos en esas reestructuraciones que comentaba Paco, que estamos llevando ahora en la práctica, bueno, también les pedimos ese esfuerzo a los acreedores financieros, ¿no? Y entonces tendrán, porque si no, la solución alternativa no va a gustar a nadie, que es tener que ir a concurso. Entonces, oiga, vayamos a negociar antes, hagamos un esfuerzo entre todos, no porque al empresario le beneficie, que también, sino porque va a ser beneficioso para todos. Ahora, como decía antes, ese cambio, bueno, pues estamos viéndolo ahora mismo. Llevamos 4 meses nada más de entrada en vigor de la norma y, bueno, seguramente dentro de 3 o 4 meses más, pues estos casos, por ejemplo, que tenemos ahora encima de la mesa, ya podamos decir si acabaron satisfactoriamente o no, pero sí, evidentemente implica un cambio por parte de los acreedores financieros. Y miren, yo creo que aquí hay un mensaje clave: la diferencia de esta crisis creada por el COVID, creada por el conflicto bélico, respecto a la anterior, es que ha pillado a la banca en una situación significativamente mejor, en términos de capitalización, en términos de liquidez. Y eso se ha visto en su reacción
a la hora de conceder financiación. Consideramos que esta es una diferencia clave en la crisis en España. Nosotros sí hemos visto en todas las refinanciaciones a la banca mucho más proclive que en años o en épocas pasadas a apoyar en esos procesos de reestructuración, porque su situación particular se lo permite. No tanto, son más reacias a conceder nueva financiación, pero sí, sin duda, a entrar en esos alargamientos de plazos, a moldar los vencimientos. Y luego, respecto a los tipos de interés, lamentablemente el Euribor está en el 3,30. Y el Euribor, nuestra previsión en AFI, es que se vaya al 3,5 y que se mantenga en el 3,5 un periodo prolongado. Que nos parece un tipo de interés más razonable dentro de lo alto que está que haber tenido Euribor a cero. Entonces, nos vamos a tener que acostumbrar a convivir con estos tipos de interés mientras la inflación esté así. Pues efectivamente, acostumbrados a financiaciones con el Euribor al cero, que nos costaba el 1, el 2%, ahora márgenes de 100 puntos, 200 puntos sobre el Euribor, pues es que te llevan financiaciones al 4,5, 5,5 y 6%. Solamente por añadir una cosa a lo que ha dicho Pablo y con la que estoy totalmente de acuerdo, que efectivamente la posición de la banca ahora es razonablemente mejor que la que había en la anterior crisis y que por lo tanto están viendo que están más proclives a ese tipo de reestructuraciones. También hay que tener en cuenta una cosa, y es la experiencia de la banca en la anterior crisis. ¿Qué cantidad de créditos ha recobrado la banca vía convenios o vía acuerdos de refinanciación con carácter previo? No tengo el dato, pero intuyo que será mínimo. Entonces, ¿ha funcionado los mecanismos que teníamos en el pasado? No, pues habrá que cambiarlos. Y la banca se tendrá que amoldar a ello y, como decía Pablo, además, en una mejor situación, lo cual hace que las perspectivas a priori sean mejores. Muy bien, muchas gracias. Me habían pedido la palabra. Buenos días. Agradecer a CEIN la organización del evento y a los ponentes compartir su experiencia y conocimiento. Se ha hablado de la dificultad de la parte administrativa. Entonces me pregunto, ¿hay posibilidades de, si hay acuerdo entre las partes, evitar toda esta parte administrativa y por tanto reducir plazos, una especie de arbitraje o algo similar que evitara toda esta parte administrativa? O lo que pasa es que alguna de esas clases que se ha mencionado nunca quiere negociar y al final te fuerza a entrar en la parte administrativa y tienes que pasar por todo este proceso burocrático. Gracias. A ver, por alusiones. En principio, el plazo establecido en la norma cuando se comunica que se han iniciado las negociaciones para alcanzar un plan de reestructuración es bastante limitado, son 3 meses, con posibilidad de prorrogar a otros 3 si se dan una serie de circunstancias. Entonces, por lo tanto, en esos 3 meses, los trámites administrativos / judiciales son mínimos. Una mera comunicación al juzgado de que se han iniciado esas negociaciones y a priori poco más. Poco más. Se trata de negociar fuera del juzgado. Lo que se puede hacer una vez, si se han alcanzado con éxito y han culminado con éxito esas negociaciones y se pretende, como decía, arrastrar a alguna serie de clases o de acreedores que no hubieran votado a favor del plan para que les sean extensibles los efectos del mismo, se pone en conocimiento del juzgado ese plan de reestructuración mediante la escritura pública correspondiente, solicitando lo que se denomina la homologación judicial del plan de reestructuración. Pero el trámite administrativo judicial, a priori en estos planes de reestructuración, es mínimo y así debe ser para evitar todos esos problemas que ya sabemos que cuando se presenta un papel en el juzgado, desgraciadamente los juzgados del mercantil están saturados y se tarda en obtener respuesta, hay que dar traslado a todas las partes, en fin, es un procedimiento tedioso. En principio, se hace con una mínima intervención judicial. Veremos si funciona y yo creo que a priori favorece a todas las partes. Nuestra experiencia práctica real en casos recientes es que la reforma actual sí está permitiendo combatir uno de los problemas que hubo en las refinanciaciones anteriores, que es que acreedores muy minoritarios bloquearan absolutamente las operaciones. Y sucedió en grandes operaciones. Esta distribución de clases que ha explicado Javier, que parece en principio algo liosa,
al final va orientado a eso, a que tú puedas extender acuerdos razonables para la mayoría de los acreedores y para la empresa o para el empresario a prestamistas disidentes que bloquearon en muchas ocasiones otras refinanciaciones. Entonces, aquí la clave es llegar a un acuerdo razonable con tus acreedores mayoritarios y que eso se haga extensible a aquellos minoritarios y que no puedan paralizar esas operaciones. Si me permites, una concreción mayor. Es que otro de los cambios de enfoque con respecto a la situación anterior era que en el régimen de la normativa concursal, la tradicional, la que estuvo vigente hasta septiembre de 2022, los acreedores eran la totalidad de aquellos a los que la empresa debía, o sea, tenía una deuda frente a ellos. Y por tanto, si se alcanzaba un convenio o la solución que se diese, tenía que afectar a toda esa relación. La ley ya se ocupaba de clasificar a los acreedores en distintas maneras. Y ahora se ha cambiado por completo. Primero, las clases a que se ha hecho referencia forman parte de la estrategia del deudor. Voy a configurar las clases así, simplemente que respondan a criterios objetivos, pero las clasifican. Segundo, no necesariamente el plan afecta a todos los acreedores. El deudor puede plantear un plan de reestructuración, por ejemplo, solo para los acreedores financieros, solo para los acreedores de más de 1 millón de euros, solo para los acreedores del tipo que sea, o bien para 2 clases de acreedores, para todos los financieros, por ejemplo, que no tengan garantía real, más los de garantía real, que con hipoteca de más de 1 millón o cualquier otra circunstancia, o también a los comerciales que pasen de este volumen, también pues 1 millón o 500.000 euros, o que suministren no sé qué mercancía. No afecta a los demás. De modo que, como decía Pablo, pues esto ya permite excluir, mira, voy a quitar esta clase de acreedores que al final no son muy relevantes y lo que van a venir es a la rata. No les afecta, y como no les afecta, no tienen ninguna posibilidad de intervenir. Segundo, se ha mencionado la fase de realizar una comunicación al juzgado señalando que se ha iniciado unas negociaciones. Eso tiene por objeto conseguir unas ciertas protecciones, pero no es necesario, no es obligatorio. Uno se puede sentar a negociar con los acreedores y sin ningún formalismo, ninguna burocracia, negocia, alcanza una solución, lo elevan a una escritura pública y después probablemente van a pedir los acreedores esto que me lo homologue un juez, porque aquí se han constituido una serie de garantías que las tengo un poco dudosas si no están avaladas por un juez. Se lleva, por lo tanto, cuando ya está terminado y el único mecanismo del juzgado es revisar que eso no es ilegal y declararlo homologado. De modo que desaparece, se ha dicho antes, se desjudicializa muy profundamente este procedimiento. Y eso tiene que ir conectado con una disminución importante de este problema que es el que ha achacado a los concursos hasta ahora, que es que, como bien se ha dicho, un acreedor con 1.000 euros que paraliza un convenio de 20 millones. Muchas gracias. Nos preguntan también si en esta nueva ley concursal sigue existiendo la prima, y también enlazo con si sigue existiendo el pago a los administradores concursales de una parte del valor de liquidación de la compañía. La prima y esta última cuestión. A ver, primero, no siempre en la solución de concurso, que es una de las posibilidades, lo que estamos sobre todo insistiendo es que se abren unos mecanismos que tratan de evitar el concurso, impedir que se vaya a concurso. En estos mecanismos, los planes de reestructuración, no existe ningún personaje, ningún cargo de designación forzosa por el juzgado, más que en algunas circunstancias especiales, y ahí se llama el experto en reestructuración, que lo puede designar el deudor o lo puede designar los acreedores. Eso sí, con una consideración importante. Quien pida al juzgado la designación de un profesional tiene que, además de justificar que es conveniente, que es necesario y que reúne los requisitos, comprometerse el que lo pide, a pagarle la retribución. Se especifica cuál es y la paga este.
Podrá pactarse después en el plan que se apruebe, que todos están de acuerdo en asumirlo entre todos, por ejemplo, o el deudor, pero a priori, para que se nombre, alguien se tiene que comprometer y lo paga. En cuanto al caso del concurso, sí sigue vigente la designación de administrador concursal, la administración concursal, ahora ya de una persona solo, un miembro, normalmente, frente a los 3 que existían con anterioridad, y hay una serie importante de limitaciones a la cuantía de sus retribuciones, que además se vinculan mucho a la duración del procedimiento y al éxito o a la buena realización del procedimiento. Por ejemplo, si alguna de las fases dura más de 6 meses, que es un tiempo, en fin, que parece difícil de conseguir en algunos supuestos, puede ver su retribución reducida al 50%. Bueno, que es un incentivo a que se actúe con celeridad. Y de luego, sí, esos honorarios se pagan por la masa del concurso, hasta donde exista, pero, en fin, con carácter bastante restringido frente a la situación histórica. Muchas gracias, Francisco. Bueno, estamos llegando ya al final. Voy a leer alguna pregunta más. Esta va dirigida a Luis y preguntan, ¿cómo Nozar ha podido aguantar tantos años en concurso y mantenerse en pie? Yo creo que es la pregunta del millón, ¿no? No lo sé. Bueno, yo creo que la tenacidad y no hemos dejado nunca de negociar con los acreedores, básicamente con los bancos, ¿no? Bueno, la compañía ha ido llegando a acuerdos con determinadas entidades que en algún caso nos ha proporcionado cierta financiación o cierta compensación a la devolución del dinero que se había anticipado de pago. Es decir, bueno, yo creo que hemos empezado a trabajar, siempre hemos trabajado en esto, pues obviamente lo peor fue que tuvimos que reducir el personal de forma bastante importante. Nosotros no solo teníamos el tema inmobiliario que es Nozar, sino que había una serie de filiales de fabricación de queso, de jamón, de vino. Y bueno, pues entre todo fue como hemos ido sobreviviendo. Y también se sobrevive en la escasez o con la falta de recursos, porque al final, como una persona o una familia, cuando no tiene dinero, pues trata de no gastar en muchas cosas. Bueno, pues fue un ejercicio de encogerse para luego poder tener un núcleo que pudiera en determinado momento volver a empezar en el convencimiento de que íbamos a salir adelante. Yo creo que eso nos pasa personalmente a todos cuando los tiempos vienen malos, tratamos de sobrevivir encogiéndonos de alguna manera, ¿no? Muchas gracias, Luis. Bueno, pues yo creo que hemos llegado ya a la finalización de esta jornada. Quería trasladar a todos los ponentes que nos han acompañado las felicitaciones que estamos teniendo a través de nuestro chat. La gente, la verdad es que ha considerado muy útil esta jornada. Gracias a todos los asistentes que están aquí de manera presencial. Y bueno, ahora tendremos un pequeño café aquí a la salida. Así que bueno, muchísimas gracias a todos y también a la gente que nos acompaña de manera telemática. Gracias.